Con un especial saludo de bienvenida damos nuestra entrada a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación a todas las personas que nos acompañan aquí en directo, quienes están conectados en este momento en Facebook y quienes nos verán posteriormente en las redes sociales, en la página web de la Fundación y en el canal de YouTube. Para el día de hoy, lunes 18 de julio de 2022, hemos seleccionado el tema del análisis de la baja del terrorista Guarín Herrera, Aníbal Guarín Herrera, alias el Tomate de las FARC, un criminal de una larga lista de acciones delictivas. Y esta baja de este delincuente se produjo en septiembre de 2014 en una operación continuada de el Ejército Nacional, que tuvo el concurso de la Armada Nacional y el departamento, o sí, del antiguo DAS, que le facilitaron información y coordinaciones para que las tropas tuvieran este importante éxito, que fue mal utilizado por el señor Juan Manuel Santos como parte de su estratagema para buscar el Premio Nobel de Paz y para las negociaciones en Cuba, pero que le afectó profundamente a las cuadrillas del bloque suroccidental o del bloque occidental o del comando conjunto occidental, todos esos nombres funambulescos que le daban los terroristas de las FARC a su cuadrilla. Entonces lo que vamos a ver hoy es un caso eh, especial de inteligencia militar, de maniobra en el objetivo, de respeto absoluto a los derechos humanos por parte de las tropas y de mucha acción y constancia por parte de los comandantes de las unidades comprometidas para obtener tan importante éxito. Adelante, mi coronel. Desde 1967, las cuadrillas urbanas y rurales de las FARC, diseminadas por diferentes lugares del departamento del Valle del Cauca, realizaban acciones sorpresivas y propagandísticas que pretendían dar la imagen de que el grupo criminal estaba listo para tomarse el poder. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica de la región donde sucedieron los hechos con la baja en combate del terrorista Aníbal Guarín Herrera, en el hermoso departamento del Valle del Cauca? Bueno, mi coronel, este mapa nos muestra parte del departamento del Cauca, sobre todo la región central del departamento. Y resaltamos aquí en el mapa el municipio de Buga, es un municipio que se alarga de occidente a oriente y su límite más occidental es la margen oriental del río Cauca. Y avanza hacia el oriente y en la proporción que se va saliendo del valle, o sea, de la zona plana, comienza un ascenso prolongado hasta llegar a la parte más alta de la cordillera central, donde va a limitar ya con el departamento del Tolima. Y por su caracterización geográfica, geopolítica, estratégica, porque está ubicado en todo el centro del valle, este departamento, tiene una importancia capital en el crecimiento de las economías normales y anormales y de los procesos culturales que se han venido dando, casi todos con un alto índice de violencia atado a su desarrollo. Y al norte del municipio de Buga está el municipio de San Pedro, que también ha sido bastante afectado a lo largo de su historia por la violencia y limita con el famoso municipio de Tuluá, llamado también el municipio Corazón del Valle o el Corazón del Valle del Cauca. Y hacia el sur, occidente, limita con Guacarí, que es otro municipio de una importancia capital en estos desarrollos. Entonces, las FARC, no de ahora, sino de toda la vida, desde cuando las guerrillas liberales se comenzaron a convertir en guerrillas comunistas, se fueron asentando aquí en este sector que es la cordillera. Ese es un sector muy importante para el desarrollo de las FARC y sobre todo porque Buga, Tuluá, Sevilla, son tres municipios de los cuales pueden manejar
sus redes urbanas, sus redes de apoyo, sus contactos y salir o hacia el norte del departamento ya para llegar al eje cafetero o inclusive a la capital de la República o bajar rápido a la ciudad de Cali, porque ya en bus o en vehículo de Buga a Cali, depende de la época, ha ido cambiando, pero es en promedio hora y media de acuerdo con la cantidad de tránsito que hay en la carretera. Puede ser en menos, pero en un vehículo con circunstancias normales puede ser de una hora, hora y media, sobre todo ya después de entrar a la ciudad de Cali para llegar al centro. Entonces, Buga es un epicentro importante, tiene unos corregimientos muy conocidos a lo largo de la historia de la violencia, que siempre han estado afectados por la presencia de guerrillas, de conflictos y de violencia, en contraste con la hospitalidad de sus gentes, un buen clima que tiene en la zona urbana, que es espectacular, y desde luego en las primeras fincas que se encuentran saliendo hacia el oriente, es un clima, una temperatura muy rica. Ya cuando llega a la parte alta, pues sí es frío, pero también es una zona muy próspera en la ganadería y desafortunadamente muy próspera en muy potencial mejor para la ganadería u otros cultivos de tierra fría, pero con el gran problema de la violencia. Y aquí vemos este mapa que nos muestra mejor una foto satelital. Aquí está Buga y vemos cómo hacia el oriente se va convirtiendo en la cordillera cada vez más alta y más difícil de transitar, con muchos pliegues, muchas arrugas, territorio apto para la guerra de guerrillas, para cometer acciones contra las fuerzas militares que los busquen o contra sus adversarios o contra los mismos campesinos a quienes someten por el terror, los grupos delictivos. Y este mapa orográfico nos muestra cómo el río Cauca va por el centro del departamento, donde está el cursor corriendo, y separa la cordillera oriental de la cordillera central por medio precisamente del Valle del Cauca. Esa sería la importancia geoestratégica, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica, pero del municipio de Buga y su área rural, específicamente la vereda El Retorno? Bueno, entonces, como decíamos, al desplazarse del oriente, del área urbana de Buga hacia el oriente, se van encontrando todas estas dificultades topográficas que son para la guerra de guerrillas ideales, porque como lo han dicho todos los teóricos de la guerra de guerrillas en Latinoamérica, comenzando por el Che Guevara y el mismo Tiro Fijo en sus cuadernos de campaña, la ventaja de este territorio es que quien espera puede actuar de 1 a 20 y tiene siempre la ventaja porque espera, puede colocar al tirador emboscado, puede colocar la trampa, tiene el observatorio, se puede cambiar de lugar, puede dejar el señuelo y puede eludir cualquier acción militar, además teniendo el control de la población que la tiene. Y en la medida que el tiempo fue pasando, pues con la dotación de radios o teléfonos celulares a sus milicias y a sus contactos o a los campesinos que les colaboran, más fácil todavía para eludir el control. Entonces ahí vemos la importancia del trabajo de inteligencia que se hizo para en una zona tan difícil propinarle un golpe tan contundente a las FARC. Y vemos este par de fotos que nos indican a grandes rasgos las características del terreno, cómo son en el área, cómo se ve allá, y vemos que hay una carretera, una de las tantas carreteras rurales que hay en ese sector, destapada, lo cual indica que en época lluviosa se vuelve intransitable y de alto riesgo, que puede producir fácilmente los deslizamientos y bloquearse, o que puede montar, así como está el campesino que lo vemos ahí observando hacia el horizonte, puede montar observatorios hacia cualquier lado de la vía para detectar la presencia de tropas o cualquier actividad que se realice allí. Y si las tropas entran en vehículo, pues mucho más fácil, porque les pueden montar las emboscadas, no solo la guerrilla, sino los milicianos que utilizan los explosivos y que utilizan las trampas. Entonces, una zona difícil, de alto riesgo, además que como la vemos por su configuración, casi que hay sectores donde es obligatorio utilizar o los caminos
o los carreteables para aligerar la marcha, y allí es más fácil montar las emboscadas o eludir la presencia de las tropas. Y si vemos esta foto más directa, pues vemos que es una cantidad de cañadas, de zonas que han sido descapotadas o deforestadas para hacer ganadería intensiva precisamente, alterando pues las fronteras agrícolas y la frontera ganadera, pero además afectando el ecosistema. Y si miramos un poco más hacia el oriente de la foto, nos damos cuenta que cada vez las gargantas son más profundas en la cordillera y las alturas superiores, con la condición de que el tiempo se nubla fácilmente y es lluvioso, es clima de paramillo, como dicen los campesinos, y evita o impide por muchas horas del día el ingreso de aeronaves con apoyo militar o con tropas para moverlas. Es una zona ideal para que las guerrillas se mantengan porque tienen controladas las pocas casas que hay, y desde que se aparecieron ya radios de comunicación avanzados o teléfonos celulares, les facilita mucho a las guerrillas, a los grupos criminales, moverse en ese sector. Como vemos, es una salida directa hacia el departamento del Valle o hacia el Huila, e inclusive si baja por la cordillera, pues llega al Cauca o llega ya al Putumayo, o puede salir al centro del Cauca y eludir por muchas partes, y si sube por toda la cordillera hacia el norte, va a llegar al departamento del Quindío, que también tiene una larga data, en especial en la zona de Sevilla y los límites del Quindío con el Tolima. Zona supremamente estratégica esta, de una presencia de bandidos muy importante, y sobre todo este que vamos a analizar hoy, que le vamos a ver todas sus tropelías y actitudes criminales que venía cometiendo en esta región y alrededores. Mi coronel, ¿quién era el terrorista Aníbal Herrera Guarín, alias El Tomate, abatido por el ejército colombiano en combates ocurridos el 24 de septiembre del 2014 en la vereda El Retorno del municipio de Buga? Mi coronel, como lo vemos en la foto, este ya era un terrorista de cierta edad, ya pasaba de los 40 años de edad, tenía una experiencia larga en las FARC. Para el año en que fue dado de baja, llevaba más o menos 21 o 22 años de militancia terrorista reconocida. Comenzó su carrera delictiva en su ciudad natal, en su pueblo natal, en Puerto Rico, Caquetá. Este delincuente fue de las filas del Bono Jojoy, y su primera acción criminal que se tiene bien ubicada, bien identificada, fue un hecho que ya analizamos aquí hace unos meses: la emboscada que le hizo el Mono Jojoy al batallón Cazadores, donde asesinaron a 26 soldados y un conductor civil, le robaron todas las armas, luego de que el batallón saliera a hacer unos retenes esporádicos y cayó en una trampa. Esa es la primera actividad que se le conoce a este delincuente. De ahí lo trasladaron hacia el Valle del Cauca y comenzó otro trasiego de acciones criminales hasta llegar a convertirse en el cabecilla principal de una unidad de fuerzas especiales, o una unidad especial, una compañía especial de terroristas llamada la Livio Torres, en memoria de otro delincuente también dado de baja por el ejército. Y la característica de esta unidad del señor El Tomate era que casi todos sus integrantes eran pisasuaves, es decir, terroristas entrenados en técnicas de comando, en técnicas vietnamitas, en técnicas de infiltración, y lo que ellos mismos llaman las fuerzas especiales de penetración, así lo llaman en el lenguaje de las FARC. Ya comprometido en las acciones en el Valle son muchísimas, entonces podríamos decir que entre el año 1998-99 hasta el 2014, en casi todas las acciones terroristas que cometieron las FARC en Cali y el Valle del Cauca, tuvo que ver este delincuente como uno de los actores principales o como uno de los gestores de estas acciones delictivas. De las más recordadas, la masacre de Cerro Tokio, cuando las FARC, lo vimos la semana pasada, organizaron un grupo de comandos pisasuaves terroristas
y rodearon la base de Cerro Tokio, que era una repetidora de comunicaciones de la Armada Nacional, y asesinaron a 16 infantes de marina y destruyeron completamente la base y dejaron varios heridos. También estuvo muy activo y fue uno de los que participó en uno de los grupos que entraron a Cali para secuestrar a los diputados. Se presume que fue quien asesinó a la agente de policía que estaba ya en la seguridad de la sala de diputados y que le dijeron que en el baño había una bomba y fue con ellos porque la gente tenía experiencia en desactivar bombas y pensando que eran soldados porque se han disfrazado de soldados, y este delincuente fue el que le clavó el puñal por la espalda al suboficial y luego lo remató a tiros al agente de policía. También está metido en el asesinato de Monseñor Duarte Cancino, aunque el honorable senador Pablo Catatumbo lo niega, que ellos no tuvieron que ver con esto, pero todo indica y todo infiere que este delincuente fue el que dirigió a los sicarios que asesinaron a Monseñor Duarte Cancino. Y también una larga historia de relaciones con el narcotráfico en el Pacífico, en especial con alias JJ, que lo vimos la semana pasada aquí, todo lo que hacía y los controles que ejercían las FARC con el cartel de Norte del Valle, con el cartel de Cali y con los traficantes de Buenaventura. Y por último, se le conoció que su actividad más reciente era el jefe de seguridad del hoy honorabilísimo senador Pablo Catatumbo, con quien tenía una cercanía muy especial y quien le encargaba todas este tipo de actividades. A este se le puede sumar el derribamiento de un helicóptero de la policía de un coronel que apellido Acosta Argote, que quedó, o Argote mejor, que quedó inválido, y la esposa de este coronel tuvo un largo trasiego suplicándole a las FARC que lo entregaran hasta que al fin, en medio de un show espectacular, el señor Catatumbo se lo entregó a la Defensoría del Pueblo y a la Cruz Roja, pero fue mucho el sufrimiento de este señor, ese coronel que quedó inválido de por vida cuando derribaron el helicóptero. Entonces, esta a grandes rasgos era la hoja de vida del tomate, más o menos digno para ser el ministro de Defensa de Petro. Y coronel, ¿cuál era la real situación de las FARC hacia el año 2014 en el Valle del Cauca y en Colombia? Bueno, aquí vemos este par de joyas del pantano en la foto, que está rodeado de otros personajes muy importantes, entre otros. Entonces, en la foto vemos con camisa roja al honorabilísimo senador El Tornillo Lozada, y también está el honorabilísimo senador Pablo Catatumbo, los dos personajes de las FARC. En la parte de atrás está el que asesinó a los civiles en Bojayá, y también está Romaña, que era el rey del secuestro de las pescas milagrosas, y este otro delincuente de la cuadrilla 33. Entonces, esta foto es en Cuba. ¿Y qué significa esto respecto a la situación de las FARC en ese momento? Es que el gobierno de Juan Manuel Santos había iniciado su show espectacular con las FARC en el año 2012 y habían acordado que las FARC podía seguir delinquiendo y que él seguía dialogando con ellos para que no se le dañara su premio Nobel. Entonces viajaron, todos estos delincuentes viajaban a Cuba y se rotaban. Había unos fijos, uno de los fijos era este, Pablo Catatumbo. Y hay un detalle de tener en cuenta: cómo será de importante la zona del Valle del Cauca y el proyecto que tienen a largo plazo sobre la ciudad de Cali, como lo hemos evaluado varias veces aquí, que al revisar los que fueron a Cuba a negociar, muchos eran de esa región y muchos dirigidos por el señor Catatumbo. Entonces, las FARC estaban en los dos juegos. Estaba dedicado de lleno al narcotráfico en la zona del Pacífico, todo controlado desde Cali, desde sus alrededores, y por eso lo reiteramos una vez más, era la importancia de pedir que les despejaran los municipios de Pradera y Florida, que los habían pedido desde antes, desde la década anterior en el gobierno de Uribe, cuando insistían que les desocuparan esos dos municipios
porque están ubicados, como se dice coloquialmente, en las goteras de Cali, y porque el señor Cano ya tenía la idea de trasladar todo el epicentro del poder de las FARC sobre Cali. Y la prueba, una vez más, nos la dieron el año pasado, que en la ciudad donde fue más violento el paro fue en Cali. En los documentos que se han desclasificado o que ha conseguido y que ha publicado en especial la revista Semana, alrededor de la segunda Marquetalia, da cuenta de que Iván Márquez tiene una obsesión muy clara sobre esa región y que el país varias veces estuvo allá. Entonces eso no viene de ahora, sino que vemos que es una construcción de largo aliento y que las FARC tienen una idea muy clara sobre la ciudad de Cali, ya que no pudieron sobre Bogotá. Y por eso en Cuba estaban buscando que en esta región, entre comillas, sus mejores integrantes, cierro comillas, estuvieran muy activos en esa zona. Por lo tanto, hubo una serie de actividades criminales de este grupo de las FARC en Cuba. Y ahí vemos la arrogancia que tenían y se lo dijeron al ilustrísimo señor de la calle, se lo dijeron allá en Oslo el primer día y ahí vemos la foto. Es que no estamos inventando nada ni descubriendo que el agua moja. ¿No? Las FARC le advierten a Santos, la paz no significa el silencio de los fusiles y sin embargo inició el show. Y ahí vemos los que están en la foto de la calle, el señor el cubano Cosio, la señora de Noruega e Iván Márquez. Entonces, desde el principio le pusieron condiciones y le impusieron que comenzarían el diálogo el 15 de noviembre de ese año, pero después de largas y largas y largas y de comités temáticos y de revisiones a la agenda y de va y viene, mientras las FARC dilataban el tiempo, los delegados de Juan Manuel Santos felices porque cada día que estaban en el exterior era una buena suma de dólares para su bolsillo. Entonces, pagado por los colombianos, claro está. Entonces, todo eso indica que se estaba era jugando a que las FARC dilataban, ganaban tiempo, imponían la agenda, el ritmo, los términos y lo que se quería, entre comillas, negociar, porque fueron imposiciones todas, y los arrodillados que iban con el señor de la calle, buscando únicamente la forma que les dieran el premio Nobel a Santos, y ellos ya pensando de la calle presidente, Sergio Jaramillo, vicepresidente o canciller, el general Mora, ministro de Defensa, el general Naranjo, ministro de Seguridad, y, mejor dicho, el más bajito iba a gobernar Marte, la Tierra y Júpiter, derivado de ese pacto. Mi coronel, ¿cuáles fueron los eventos previos a la baja de alias El Tomate? Bueno, en el año 2012 fueron capturados 11 miembros de las milicias y de los integrantes de este grupo. Y de ahí para allá inició una acción permanente de búsqueda y de persecución de estos bandidos. Y en el año 2014, una semana o en la misma semana en que ocurrió este hecho, por eso les decía al principio que fue una operación continuada muy importante, las tropas de la tercera división en uno de las demostraciones de lo que ha sido la transparencia con que se hacen las operaciones militares y diríamos, para resaltarlo, la nobleza de nuestros soldados es que en un combate, en un intercambio de disparos, fueron capturados 9 bandidos y a todos se les respetó la vida a pesar de que los tipos estaban uniformados e hicieron frente. Y ahí se ve parte de la foto de espaldas de los delincuentes que eran integrantes de la compañía Víctor Saavedra. Eso ocurrió el lunes o martes de esa semana, allá mismo en la zona del Retiro, la vereda del Retiro, en Buga. Y luego, con base en la captura de estos 9 bandidos, se inició un trabajo importantísimo sin parar de inteligencia y de análisis, porque se les encontraron en ese golpe 5 computadores y documentos y además los testimonios de ellos. Desafortunadamente ya era más o menos la época de la fiscalía del señor Montealegre y ya todos sabemos que ahí quedó el impulso. Paralelamente, la tercera división venía ejerciendo una constante presión contra el narcotráfico, porque no es ningún secreto que el narcotráfico es
el, el combustible, es el impulso, es la fuerza que mueve esta guerra. Y en el decomiso de esos 5 computadores que les mencionaba aparece una cantidad importante de información que al cotejarla con los detenidos, pues no podían negarla porque ahí estaban, ¿no? Además, si tenían computadores, se sobreentiende que no eran guerrilleros comunes y corrientes. Pero además habían cometido estos tipos varios atentados, uno contra un oleoducto en San Pedro, y habían quemado 15 viviendas. Este es otro hecho de los que el señor de Rú ignora completamente, y la sola voladura de oleoductos es gravísima, pero las FARC han estado implicadas en varios actos criminales de voladura de oleoductos en los cuales han sido afectadas viviendas de los civiles, no solamente el ELN en Machuca, las FARC también. Aquí en Cundinamarca, en el año 91, dinamitaron un gasoducto cerca a Pulo y también hubo una explosión y daño a varias viviendas. Y allá en San Pedro también hubo ese atentado y también causaron daños con viviendas incendiadas. Hubo también el asesinato de un suboficial del ejército en una emboscada, y también una emboscada de la Policía Nacional en San Pedro, y asesinaron a 3 policías. Y en todo esto, pues desde luego el señor Tomate era la cabeza que organizaba eso. Entonces, con esos antecedentes, con esos hechos, sobre todo la captura de estos 9 delincuentes, posterior, casi un año y medio después a la captura de los otros 11, pues era un antecedente muy claro que los días del señor Tomate estaban contados y que todo ese trasiego criminal que había hecho estaba a punto de terminar, y estaba a punto de que las fuerzas militares dieran un golpe más y un trabajo de inteligencia y de operaciones combinado de excelente factura, que es modelo. Esto realmente es una operación modelo en la lucha contra el terrorismo rural, por los antecedentes, por la forma como se manejó la inteligencia, como se hizo el trabajo directo con los detenidos esa semana, y por la contundencia con que se golpeó sin darle tiempo a este sujeto a que escapara, ya que en medio de los interrogatorios y de los documentos se estableció exactamente cuál era su ubicación o su probable ubicación en el sitio, y sin pensarlo 2 meses se tomó la decisión de hacer esta operación y salió efectiva. Coronel, ¿cómo se desarrollaron los hechos que culminaron con la muerte de alias El Tomate en el retorno de Buga a finales de 2014? Bueno, entonces, reiteramos en primera medida las capturas de los 20 bandoleros en total, los 11 del 2012 y los 9 del 2014. Reiteramos que las entrevistas y el análisis de documentos fueron fundamentales para establecer la ubicación de la guarida de alias El Tomate. Eso es reiterativo. Entonces se inició una infiltración táctica, terrestre, sorpresiva, nocturna, y se colocaron los cierres por las posibles vías de escape. Pues esto es una actividad lógica que se debe hacer. Y se hizo la infiltración helitransportada sobre el objetivo, y fue efectiva, completamente efectiva esa infiltración. En el desembarco fue rápido, que se entró en combate. Hubo 2 bajas, la del Tomate y la de su jefe de seguridad, su guardaespaldas, que era otro delincuente con un prontuario más o menos similar. Y lo más importante, allí también se capturaron a 4 delincuentes que, a pesar de estar en combate, el Ejército Nacional les respetó la vida y los entregó a la Fiscalía. Entonces, en total, en una semana no hubo sino 2 bajas de delincuentes, muy importante, la del Tomate y su escolta o su jefe de seguridad, y la captura de 13 delincuentes. Y aquí cayó algo más importante, que fue el ordenador, el laptop del Tomate, que complementaba lo que decían los otros documentos, más lo que estaba pasando y cómo tenían previsto manipular al Estado en Cuba. Sin embargo, como esos documentos, esos computadores no se pueden quedar en manos de las fuerzas militares por aquello de la cadena y custodia y todo eso,
Allá están durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía y aún está por desentrañar tantos secretos de esos computadores como los de muchos que hay. En la fiscalía hay depósitos completos con memorias USB, con computadores, con documentos de las FARC que todavía no se han desclasificado ni se ha sabido todo lo que contenían, de qué era lo que manejaban, pero eso para nada está en la memoria o en el informe del señor Derrou. Eso tampoco dice en el informe del señor Derrou, porque la Fiscalía, en especial durante la época de Montealegre, con el afán de buscarle el premio Nobel de Paz a Santos, no le dio trascendencia a eso y sacaba disculpas todos los días, que era que no se podía judicializar a los bandidos de las FARC, que era imposible y que lo mejor era buscar una forma de que ellos confesaran, es decir, una justicia transicional, y que ya que confesaran, porque era que a la Fiscalía le quedaba imposible desentrañar toda esa información y judicializarlo a todos. Lo cierto es que si ya no lo judicializan, por lo menos para la historia, debería, lo que no va a hacer el señor Petro, que lo ha debido hacer Duque, era haber coordinado con la Fiscalía, desentrañar toda esa información, y ahí sí, como dice la canción, sorpresas te hubiera dado la vida. Luego se hizo el registro posterior del área, no se encontró más, pero sí causó pues, un impacto importante. Entonces vemos que esta operación, así sencillamente relatada, es el corolario de un trabajo de inteligencia de varios años, de una constancia permanente, de la moral altísima de las tropas, de las fuerzas especiales que desembarcaron en el sitio, del trabajo bien hecho de la infiltración táctica porque no la detectaron los bandidos, y de un error de parte de este delincuente de haberse quedado en el sitio a pesar de que le han capturado a 9 de sus más cercanos, y de no tener en cuenta que habían caído los computadores y que seguramente pues quienes manejan computadores en la guerrilla no son analfabetas. Ahí había personas de cierto nivel dentro de la organización. Lastimosamente, como digo, todo eso quedó en la fiscalía y no se ha podido precisar qué otros detalles ni qué otra información de valor en relación con la FARC política, que es otro tema que no lo menciona para nada el señor Derrou en su informe, esté metido allí, porque puede haber mucha información, debe haber mucha información de altísimo valor. Esos fueron los hechos, mi coronel. Mi coronel, en términos de resultados concretos, ¿cómo lo resumiría para analizar este cruento suceso? Bueno, mi coronel, entonces en este golpe se decomisaron 5 fusiles en perfecto estado, material de intendencia, de guerra, de comunicaciones, sobre todo el computador del tomate, que eso era valiosísimo porque ahí estaban todas las órdenes que le estaba dictando el señor Catatumbo desde Cuba y los demás cabecillas de las FARC. Él era un tipo de nivel para recibir esa información. Y fue un golpe psicológico a la mesa de Cuba. Recordamos que para esa época, ahí el señor Iván Márquez armó la pataleta y ahí realmente ahí terminaron los diálogos. Lo de ahí para allá fue manipulación de va y viene. Y si revisamos los documentos, Iván Márquez dijo que para que no ocurrieran hechos similares, y hasta dijeron que entraban en consulta y que no sé qué más cosas. Y entonces los paseadores de la calle también regresaron a Colombia a consultas. Más o menos el 13 de diciembre de ese año, el señor Márquez salió con una perla que al fin fue la que se concretó de una manera u otra. Fue que ellos estaban en una especie de armisticio, eran de estado a estado, y déle la figura que quiera. A partir de ese momento entraron en eso. Las FARC eran iguales al Estado, y de ahí para allá ese estancamiento produjo que impusieran rápido el viaje de la canciller Holguín y el viaje del hermano de Santos allá, a que acordaran más adelante lo de la JEP, y eso lo movieron rapidísimo con el español Santiago, y lo de la memoria histórica y lo del comité del señor Derrou y la reforma agraria, y los demás puntos los metieron abortados, y de remate la mal llamada derecha, entonces les hizo el favor de legitimarles las 297 páginas, agregándoles 13 con el afán de las elecciones del 2018.
Fueron dados de baja 2 bandoleros muy importantes, repito, alias Tomate y su jefe de seguridad, y fueron capturados 4 bandoleros. Pero entonces, como vemos, el resultado importante para las FARC o para el Estado, o como lo queramos mirar, es que ahí en ese momento se congeló la conversación. De ahí para allá fue un diálogo, un monólogo de imposiciones de las FARC, porque se la pusieron de para arriba al señor Santos y le dijeron que si no les aceptaba se retiraban de la mesa, y entonces terminó arrodillado ante ellos y con los paseadores que, mudos, convidados de piedra, terminaron 2 años después por firmar primero en Cartagena y luego en Bogotá el pacto y desconocer el plebiscito. Eso es lo que se resume en la baja del Tomate. Fue un golpe durísimo para ellos, pero lo manejaron con pulso firme y terminaron por imponer su voluntad. Después hubo otras bajas importantes, como la del tal Martínez, luego del asalto que le hicieron en 2015, que más o menos fue respuesta a esto, a un pelotón que estaba completamente indisciplinado en el Cauca, y asesinaron como 13 soldados, si no estoy mal, en un coliseo de una vereda. Pero realmente, si se mira, el día que se partieron los diálogos en dos fue con la baja de este delincuente. Y las FARC manejaron mejor el pulso estratégico y lo impusieron. Eso tampoco lo menciona para nada el señor de Rubén en su informe, que está diciendo es que la verdad del conflicto. Esos fueron los resultados, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Habida cuenta que han transcurrido 8 años de esta audaz incursión terrorista, ¿qué conclusiones de orden político, militar, social, geopolítico y moral derivan de estos hechos? Bueno, coronel, entonces comencemos en orden, por las sociales. Pues que se llevó el caso a la mesa de conversaciones en Cuba y terminaron con ese fárrago de documento de 297, y luego gracias a Uribe, a Ordóñez Maldonado y Marta Lucía, que se autoapropiaron del no, sin que nadie los hubiera nombrado para eso, que arreglaron 13 páginas. O sea que las FARC salieron ganando. Y en la parte social, que es lo que tanto se menciona de ese documento, que es lo de las víctimas y que la favorabilidad al desarrollo rural, que las zonas veredales de transición que se convirtieron en permanentes. Lo que ocurrió o lo que sigue ocurriendo es que la parte social ha estado completamente desfasada de un plan estratégico, y el gobierno Duque quiso implementar eso, quiso sacar adelante ese acuerdo para darle una dinámica mejor al desarrollo económico de estas comunidades, pero infortunadamente la pandemia, infortunadamente la política sucia del señor Petro, que desde el primer día se lo advirtió, le dijo no lo voy a dejar gobernar un solo día, y fue cierto, no lo dejó gobernar un solo día, le afectaron los programas de desarrollo social. En síntesis, desde el 2014 al 2022, la problemática social de esta zona no ha cambiado, sigue igual y sigue siendo caldo de cultivo para que ahora las supuestas disidencias vuelvan a reclutar niños, vuelvan a reclutar campesinos, sigan extorsionando y se sigan multiplicando sobre esa cordillera. Síntesis, en el campo social no se ha avanzado nada después del pacto FARC-Santos, y a pesar del sacrificio de los soldados, de la buena forma de proceder con los delincuentes capturados, no se ha mejorado la situación. En el campo político vemos que Colombia sigue enfrascada en esa polarización tan tenaz entre las cabezas de los diferentes grupos, que por desgracia en estas elecciones que pasaron, además de que no había que escoger, el pueblo escogió al menos malo, y ahí tendremos 4 años más venideros con el riesgo de que se nos multipliquen a 12, según lo exteriorizan ellos y nunca lo han ocultado, de políticas populistas, estatistas, con unos énfasis de estar siendo asistencialistas y no de producción agrícola, que es lo que necesita esta zona,
ni de desarrollo, y muchas zonas del país, no solo esas. Entonces vemos que tampoco ha habido un avance, que desafortunadamente el desgobierno de Juan Manuel Santos en sus 2 últimos años dedicado a hacerse publicidad para buscar su premio Nobel de Paz, no ayudó para nada en el desarrollo de políticas para esta región ni para el resto del país en La Paz. Y vemos los resultados en el Catatumbo, en el Cauca, en otras regiones, y que luego el presidente Duque, a pesar del gran esfuerzo que hizo su gobierno, sobre todo con inyección financiera para mejorar esta región, no pudo cambiar las condiciones ni sociales ni políticas de lo que allí sigue existiendo. Y en el campo geopolítico tenemos la miopía desde la Dirección Nacional de la Política del Estado hasta la dirección municipal, que nunca han entendido la importancia geopolítica de esta región, que la hemos mencionado ya muchas veces en varios casos, ese corredor que comienza más o menos en Palmira y termina en Cundinamarca, o cerca a Cundinamarca, mejor, a donde comienza el Valle del Magdalena, con la cordillera oriental y con la cordillera central. No se ha podido entender eso, no han entendido que esto tiene una importancia capital para la prospección del país y que se debe pensar en unos proyectos grandísimos de Estado, siempre con la disculpa que no hay dinero. Pues claro que no hay dinero, pero ningún Estado, ningún país que se haya desarrollado inició teniendo dinero. Lo ha ido generando, impulsando la iniciativa privada e impulsando proyectos a largo plazo en los cuales la gente tenga visión de futuro en su región y tenga ideas de concatenarse a un desarrollo nacional. Y en el campo militar se aprendió muchísimo, como se aprende en todas las operaciones. Fue un éxito este trabajo, es un ejemplo, es una operación modelo realmente en todos los campos, en inteligencia militar, en maniobra sobre el objetivo, en desembarque helicoportado, en combate cercano, en derechos humanos, en manejo de detenidos, porque todo eso son normas que han ido mejorando con el argumento del derecho operacional, y las fuerzas militares la hicieron transparente y limpia, además que se llegó a un objetivo de alto valor con contundencia y precisión, y hubo la sincronía de las tres fuerzas que participaron, las tres fuerzas militares participaron cada una con un aporte, y la Policía Nacional que también participó allí. Y en el campo moral, como siempre, tenemos el cuestionamiento a la dirigencia política, es cómo pueden seguir participando en actos de corrupción, que es un deporte en Colombia que todos los días se destapa, personas en distintos cargos, en distintos niveles, sabiendo que el gran problema de Colombia que no nos deja salir adelante es la multiplicidad o la multiforma de la violencia, o las violencias multiformes que nos han tenido atados en esta confrontación permanente por culpa precisamente de la pésima dirección política del Estado y del asalto permanente al erario por medio de personas inmorales o amorales que, aprovechando sus cargos, esquilman el presupuesto. Entonces esas serían las conclusiones, mi coronel, para darle la palabra a mi coronel González con su comentario final al respecto. Efectivamente, mi coronel. Entonces vamos con los comentarios analíticos de mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues de este suceso sacamos fundamentalmente 3 enseñanzas o conclusiones. En primer lugar, que la Fiscalía es un congelador de la información de inteligencia importante, de importancia estratégica para la paz, y que con esa acción impide eliminar el terrorismo que tanto sufrimiento se le ha creado al pueblo colombiano, porque deja engavetado toda esa información que es un arma vital para combatir la delincuencia y el delito. Entonces, de esa forma, el sistema judicial entró en un contubernio, ya sea de manera activa, pero fundamentalmente en forma pasiva, con algunos prelados que simpatizan con la ideología comunista, como los que han sido los promotores de la teología de la liberación,
de la Iglesia Católica. Y ese contubernio ha facilitado todo ese terrorismo que el comunismo ha difundido y propagado en todo el planeta, y especialmente entre nosotros, entre los colombianos. Además, apoyados con el adoctrinamiento del perverso sindicalismo socialista de los docentes, de FECODE, que desde muy tierna edad adoctrinan a nuestros niños y a nuestros jóvenes en la actitud rebelde, insubordinada, desconociendo las autoridades, el orden y la jerarquía indispensable que requiere toda nación para su progreso y desarrollo, o al menos para su buena convivencia, es decir, la paz. Entonces, con estas 4 organizaciones de guerrilleros intelectuales no uniformados, más los insurgentes armados, lógicamente, como en este caso, le ha tocado combatir a nuestras Fuerzas Armadas para lograr mantener la democracia, aunque bastante imperfecta por todas estas circunstancias, al menos es algo o lo mejor que hemos podido lograr dentro de tanta turbulencia. Y de esa manera, entre estos remolinos de la corriente que nos arrastra o nos ha arrastrado a todos a la brutalidad, pues las Fuerzas Armadas han logrado mantener a flote y salvar la nave de la nación, a pesar de tantas tormentas y remolinos. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel. Entonces, adelante, mi coronel Alarcón, si es tan amable con sus Con mucho gusto, mi coronel. comentarios escritos. Tenemos un comentario que le abona a su observación relacionada con el programa del día de hoy. Dice lo siguiente: veo necesario destacar y reiterar que dentro del análisis geopolítico y geoestratégico de las emisiones del programa hasta hoy presentadas, pero que seguramente podrán verse en las futuras, han sido consideradas regiones que tienen y sostienen un ingrediente transversal que aún con todas las evidencias irrefutables y difíciles de esconder, las niega los narcoterroristas de las FARC. Es el narcotráfico, elemento importante en el financiamiento del terrorismo desarrollado por los bandoleros dentro del tripartidismo violento del país. Por su parte, Eduardo Patiño dice lo siguiente: para detener el socialismo es necesario realizar obras sociales como la reforma agraria, subsidiar el agro, pavimentar las carreteras en las áreas marginales, crear centros de acopio, etc. Eso es todo por hoy, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y a todos los participantes. Entonces, les agradecemos a todos. Los invitamos a consumir, como siempre, una buena taza de café Don Manolo, www.cafedonmanolo.com, que es la empresa que nos financia este espacio. Los invitamos también esta noche a las 6 con el mismo link para que se conecten, que tenemos un análisis importante sobre la situación en cifras de la economía colombiana, y es un taller. Después de ver esa situación en cifras, les pediremos a los asistentes sus puntos de vista respecto a lo que se podría ocurrir o suceder en Colombia derivado de los anuncios que ha hecho el señor Petro, con base en cifras, estadísticas, identidades muy serias. Entonces nos pone a reflexionar y de esta manera podemos hacer mejor sinergia. Pues no les quitamos más tiempo, les agradecemos a todos su asistencia, les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.
Gracias, Sí, mi mi coronel. coronel.